Hola, sean bienvenidos a este nuevo iceberg acerca de los cultos. Agradezco el apoyo y todo lo que me han dado. Bueno, comenzamos. En 1968, David Berg fundó Los Hijos de Dios, uno de los cultos más perturbadores y escabrosos del mundo. Este hombre, con ideas aparentemente progresistas, creó una secta donde la religión se utilizaba para justificar prácticas aberrantes. David era un experto en manipular pequeñas masas, promoviendo la idea de que la religión tradicional castigaba actos naturales como la masturbación. Este culto manipulaba a sus seguidores para atraer a más personas y expandir su influencia, ya que en sus sermones David Berg no solo normalizaba el abuso sexual de menores, sino que lo fomentaba como migajas para atraer más miembros a la secta. Esta ideología atrajo a individuos perturbados y permitió que este desquiciado y sus seguidores cometieran actos atroces. Los miembros, incluso los niños, eran utilizados como moneda de pago para conseguir dinero y expandir el culto. Los hijos de Dios obtenían grandes sumas de dinero al prostituir a niños, justificaban estos actos abominables alegando que los menores tenían derecho a experimentar sexualmente y que esto era una manifestación de su divinidad. Aunque la organización sigue existiendo bajo un nombre diferente, ha perdido casi todo su poder e influencia, y la memoria de sus crímenes continúa siendo una advertencia sobre los peligros del fanatismo y el abuso de poder en los cultos. Sun Myung Moon es un surcoreano que quiso formar uno de los movimientos religiosos más polémicos y escabrosos del siglo XX. Moon afirmó que Jesús se le apareció en 1935, proclamándolo el Mesías destinado a completar su misión fallida y establecer el reino de los cielos en la tierra, llamándolo la Iglesia de la Unificación. Con esta autoproclamación divina, creó una teología conocida como el principio divino, una inquietante mezcla de cristianismo, confucianismo y budismo, que atrajo millones de seguidores bajo promesas de salvación espiritual y familiar. En la década de 1970, la secta se expandió agresivamente en Estados Unidos, utilizando tácticas de reclutamiento cuestionables y captando a miles de adeptos. Su marca distintiva eran las bodas masivas, donde miles de parejas, muchas de ellas desconocidas entre sí, eran unidas en ceremonias colosales, supuestamente para purificar sus linajes y construir familias perfectas al servicio de la misión divina. Sin embargo, detrás de su fachada de paz y unidad, las críticas abundan. Denuncias de lavado de cerebro, manipulación psicológica, explotación financiera y vínculos con agendas políticas ocultas. La cienciología es una de las sectas más famosas a nivel mundial, porque para formar parte debes ser millonario, contando entre sus seguidores a celebridades como Tom Cruise y John Travolta. Fundada en 1952, esta doctrina sostiene que los humanos somos entidades espirituales con una energía inmortal confinada en un cuerpo físico. Los líderes de la organización requieren sumas considerables de dinero a quienes deseen unirse, y los miembros deben continuar realizando altos pagos para avanzar en su supuesto desarrollo espiritual. En resumen, si no tienes dinero nunca podrás formar parte. El culto de la flor fue un movimiento neobudista conocido por sus extrañas prácticas de sanación, afirmando curar enfermedades terminales como el cáncer. Su líder, que aseguraba tener poderes sobrenaturales para ver el pasado y el futuro, atrajo a numerosos seguidores desesperados, quienes donaban grandes sumas de dinero con la esperanza de un milagro. El culto cayó en desgracia cuando su líder fue condenado a 12 años de prisión por fraude, al demostrarse que las supuestas curaciones eran un engaño acusado de fraude masivo. La evidencia mostró que las supuestas curaciones no eran más que un engaño y que las donaciones millonarias habían sido utilizadas para su beneficio personal. En 1973, alguien afirmó haber experimentado un contacto con extraterrestres y así fundó el culto. Este supuesto encuentro con un extraterrestre que tuvo Claude Marcel, fundador del culto ovni llamado raelismo. Este grupo sostiene que la vida en la Tierra fue creada por antiguos extraterrestres y creen que estos mismos fueron los que le dieron vida a la Tierra. También creían que fue creada por alienígenas y que la clonación permitiría la reencarnación. En 2002, aseguraron haber clonado a un humano, pero nunca lo probaron.
Fundado por Jim Jones en 1955 en Indianápolis, el Templo del Pueblo fue una secta tremendamente peligrosa. Originalmente creada para ayudar a personas sin hogar, desempleadas y enfermas de todas las razas, el grupo se transformó con el tiempo en un culto obsesionado con el apocalipsis. Durante sus primeros años, Jim Jones ganó la confianza de muchos a través de sus ideas progresistas y de la promesa de una comunidad sin discriminación racial, lo que atrajo a personas que buscaban refugio y apoyo. Sin embargo, a medida que el grupo creció, Jones comenzó a imponer un control cada vez más autoritario sobre sus seguidores. En la década de 1970, tras trasladar el Templo del Pueblo a una colonia aislada en Guyana, en un área conocida como Jonestown, las tensiones aumentaron. Los miembros de la secta vivían en condiciones extremas, trabajando largas horas bajo vigilancia constante, y Jones instauró un régimen de control mental que involucraba lavado de cerebro, represión y manipulación emocional. En este clima de paranoia, el líder predicaba la llegada inminente del fin del mundo y la necesidad de prepararse para la catástrofe. A medida que se intensificaba su obsesión con el apocalipsis, los seguidores fueron llevados a creer que la única forma de escapar del sufrimiento sería a través de un suicidio masivo. En 1978, más de 900 miembros, incluidos cientos de niños, se quitaron la vida por órdenes de su líder, bebiendo una bebida envenenada, cianuro, durante un acto que Jones describió como un suicidio revolucionario. Esta tragedia, conocida como la masacre de Jonestown, fue el resultado de una compleja serie de manipulaciones psicológicas, coerción y abuso sistemático. Jim Jones también falleció ese día, ya que no quería ser capturado por las autoridades, que estaban investigando las denuncias de abuso dentro del culto. Jones fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza. Su muerte marcó el trágico final de uno de los cultos más infames de la historia moderna. La masacre de Jonestown sigue siendo un sombrío recordatorio de los peligros de los cultos, el fanatismo religioso y la manipulación psicológica, y dejó un legado de horror que continúa siendo estudiado en la investigación de sectas destructivas. En este culto se podría creer lo que se quisiera siempre y cuando le dieras todo el dinero a su líder. El movimiento Rages fue una combinación salvaje de libertarismo, sexo irresponsable, ya que iniciaría realmente como una rama del movimiento del amor libre, de la década de 1960. El culto no tenía una teología dogmática, y es que este líder estaba más interesado en los bienes raíces y cuando esencialmente se apoderaron de grandes porciones de Oregón, Estados Unidos, los lugareños no estaban muy entusiasmados con eso. En un esfuerzo por arrebatar el poder político y suprimir votos, los miembros de la secta envenenaron sistemáticamente a 751 personas con salmonela al propagar la bacteria en restaurantes y negocios locales. Nadie falleció afortunadamente, pero su líder fue multado con $400,000. Se dice que este culto tuvo su final ya que los miembros enojados con el líder lo ejecutaron para tomar el control. La secta Puerta del Cielo cobró notoriedad no solo por su perturbador final, sino por lo descabellado de su premisa. Fundada por Marshall Epoluite y Bonnie Nettles, ambos monstruos tuvieron el dudoso mérito de convencer a 38 personas de que el mundo se iba a acabar. No lo llamaban apocalipsis sino el gran reciclaje. La única manera de alcanzar la salvación era cometiendo suicidio masivo en una fecha específica que coincidía con la llegada del cometa Halley. Estos dos psicópatas no solo convencieron a sus seguidores de entrar a esta secta, sino que debían morir justo durante la llegada del astro para que sus almas pudieran ascender al cielo y así reunirse todos dentro de una nave espacial, de ahí serían supuestamente llevados a un mundo maravilloso. El Ku Klux Klan es una organización supremacista blanca que se originó en 1865 en Estados Unidos, al finalizar la Guerra Civil. Surgió como un grupo clandestino con el objetivo de oponerse a las reformas de la Reconstrucción y preservar el dominio blanco. A lo largo de su historia, el Klan ha fomentado el odio y la violencia contra afroamericanos, inmigrantes, judíos y otras comunidades. En su momento de mayor apogeo, en los años 1920, llegó a contar con alrededor de 6 millones de integrantes.
Entre sus actos más impactantes están el ataque con explosivos a una iglesia bautista en Birmingham en 1963, que resultó en la muerte de 4 niñas afroamericanas, y el asesinato de activistas de derechos civiles en Mississippi en 1964. Actualmente, el clan está dividido en pequeños grupos con escaso número de miembros, pero su historia de odio y brutalidad lo mantiene como un oscuro símbolo de racismo en Estados Unidos, y las ideas que promovió aún se encuentran presentes en algunos sectores.